Ay, eso es la última. ¡Mate! ¡Mate! ¿Los andinos juegan en dos equipos? ¿Cómo? Gaby. Sí, Daniela, que te cuento. Gaby. Vení por. Para que te enganché viniendo. El documento de ese pibe. Bien. Mira, no estoy tranquilo. Pero sola y el tercero fue. Bien, Edu. Por el piso ahí. Uy, qué lugar. Tranquilo, barraca, hermano. La energía que igual para jugar el partidito. Ya me quedé. Sí. Acá. No. Sí. Tiene como una cara de fantasma en la espalda. Está transpirando triste. Sí. Sí. ¿Cómo es tu nombre? Charo. Charo. Santi. Un gusto. ¿Vos qué andás? Estoy medicina también, así que nada que ver. Sí, nada que ver. ¿Dónde estudias? ¿El agua? ¿La vos? ¿Por qué año tenés? En primero. ¿En primero? Sí. Ah, bien. Sí. ¿Y? No, ¿Cómo viene eso? duro, sí. Hice anatomía el año pasado igual. Ajá. Y por suerte me la saqué de encima. Así que estoy con HIE. Que bueno, la verdad que ¿Qué materia? está duro. Sí. Casi los recursos. Sí. Pero me tiré a rendir la libre en verano Ah, y me saqué encima. bien. Sí, dicen que es accesible, ¿no? Dicen que es accesible como... En verano libre sí fue bastante. Vayan para la cancha de ellos que ellos van ¿En qué cátedra estás haciendo? En la 3, que es todo el año histo y embrio y después tenés biología un 4 y genética el otro. ¿Y vos agarraste el cronograma nuevo? No, si recurso entra en el nuevo. Ah, ok. Así que también eso me da cagazo. Nada, ¿por qué? Dicen que no estaba bueno. ¿Vos qué opinás? Muy diferente. O sea, para mí inevitablemente algunos contenidos van a quedar afuera. Pero no da el tiempo. O sea, van a juntar farmacología una sola, patología una sola. ¿Y no te parece peor? Sí, porque quedan contenidos afuera. Hola, arquero, vi. Sí, me parece bien que saquen algunas materias, viste, chiquitas, como familiar, salud pública, todo eso. Claro. Eso sí. Bien, Alejo. Bien, Alejo, para adelante. Bien. Lo traigo para acá. Cuando lo tengo acá. ¿Ahora que estás preparando el examen o...? Ahora el martes rindo embrio y el martes siguiente histo, así que estoy pelada ya. Y ya rendí genética el sábado pasado
que por suerte la aprobé, así que ya está. Pero bueno, la verdad que estoy como muy cansada del año también. Sí, aparte, ponele con anatomía me pasó como que iba a las clases sin leer nada, qué sé yo. Después cuando llegaba el momento de rendir, tenía 2 o 3 semanas de esquizofrenia, de todo el contenido, todo junto, ¿viste? Como me acordaba todo y podía estar horas estudiando. Y este año con H&M me organicé muy bien y fui leída a todo. Fui como ya con los resúmenes hechos a la clase, como a terminar de completarlos. Y ahora que estoy viendo el tema por tercera vez, déjenme en paz, ya lo sé esto. Bueno, igual para el final la va a tener. Sí, pero bueno, el final es choice. Lo cual la sube, porque el oral me da un poco más de miedito. ¿Te da cagazo? Sí. Igual viste que en el choice quieren. O sea, son puntillosos. Sí. Pero por suerte me va bien en el choice. Sí. Igual, bueno, anatomía fue todo oral, pero bueno, qué sé yo. Prefiero estar tranquila, sentada, leyendo las cosas que... Pero es más lindo, ¿no? Sí, a mí me gusta más. Sí, es más práctica también. No vas a inteligente, te hablan de La odio, rueda de carro. la odio. Es demasiado flashera. Porque aparte como no tiene sentido, no me queda nada en la cabeza. Demasiado tranquilo. Igual después de que en el resto de la carrera te resirve, pero bueno. Ah, ¿sí? Sí, lamentablemente sí. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Abajo saquemos la línea. ¿Tienes un poco de frío? Sí. ¿Dónde? Me quiero echar un poco acá. En las dos. Solamente para probar un poco. Un poco al hombro porque tuve una lesión y estoy saliendo recién. ¿Está abriendo ahora? ¿No? Un poco. El frío no te va a hacer nada. ¿Está abriendo ahora? Bueno. Este es el local. Sí. Si no te está valiendo... Bueno, te aviso cualquier cosa. ¡Más! ¡Tratemos la cabeza! ¡Cualquiera, estamos cualquiera! Están en cualquiera. Y sí, si ellos lo dicen debe ser así. ¿Vos ya te recibiste o te estás por recibir? Ya me recibí. Ah, Estoy haciendo lo que es el guiado. ¿y qué onda? Muy tranquilo. Ah, bueno, bien, mejor. Son 5 semanitas que pasan tomar la presión. Tomar la presión y consejería. Ah, estás haciendo el billar corto ese que Son 2 semanitas de un curso de ingreso. ¡Andate, Gonza! ¡Anda arriba! Y después son 5 semanas ¡Dale! tomar la presión y Vamos a nosotros, boludo. y después otras 5 semanas en el examen. Pero bueno. Está bien. Muy bien, Fran, muy bien. Bien. Arriba. ¿Vos qué onda? Yo tenía idea que... ¿Para qué lado vas a ganar? pasa que es pronto, estoy como con la ambición de que recién empiezo. Uno entra ya con una idea. Después, Sí, entrás si querés ser después sobre la neurocirujano o pediátrico y después decís, bueno, No te das cuenta que no, no. capaz que...
Sobre la marcha Sí. te abre el camino. Sí. Pero por ahora o sea, mi idea era cirugía, pero porque me imagino muy aburrida en un consultorio. Soy más inquieta. Bien. Pero gineco también me gusta. Como... Bueno, el gineco tiene un montón de cirugía, Sí. un montón de consulta, ¿eh? Sí. Bastante variadita, está bueno. Sí. Pero veremos. Cuando llegue, Cuando estés ahí. cuando esté ahí, capaz me cambio a pastelería, no sé. Sí, también. Para la próxima, voy. ¿Otra vez? Está tu amiga. Andrea, sí. Sí. Sí, terminó el IAR también. Y estaba estudiando para el de residencia. Claro, sí, yo también arranco. ¿Ya sabes para qué? Creo que para traumato. Ah. Está buena, es práctica también, ¿no? Como menos consultorio, me parece. Tiene bastante consulta, pero sí, es más bien. Mucho más quirúrgico. Sí. ¡La próxima! ¡Bien, Mara! ¡Sigue! ¡Sigue! Anda, vamos a seguir, anda. Tommy. ¿Con qué? Me la mandé. ¿Por qué? Estaba dentro de la pelota. Ah. Es que después de un rato no te das cuenta, ¿viste? Estás como... Pidiendo por favor que pase. ¿Hace mucho estás en torneos? Salió espectacular. ¿En la liga de fútbol? Sí. No, o sea, este es el primero y no quiero saber qué pasa. Ah. ¿Te está gustando un mazo? Lo dividiría en un problema. Mazo, es aburrido. A ver, está bueno para acá. Es aburrido, decime la verdad. Bueno, sí, no te voy a mentir. Que igualmente pues, si pasa algo por el heavy acá tampoco puede hacer mucho. Sí, O sea, más que... llamar a la ambulancia. Claro. Sí. Ah, bueno. Estás re tranquilo, no me trajiste loco. Sí, ya te veo con la banana en la mano. Sin mío. Con la banana en la mano. No, un pedacito. Cambio, pues. Tommy, Santino. ¿Qué jefe? Bueno, vos delegás la camarita y... Se pone a comer banana. Cada uno acá hace lo que quiere. Saludado, chon. Sí. Yo tengo la cámara a esta distancia. Siempre. No sé por qué se escucha igual. Se escucha como si estuviéramos acá, boludo. Nina, peor. Lo de Nina, sí. Nina está acá. Y habla. Aparece una gorra gruesa. Sí. Sí. No. Vamos a pasar el video del martes. ¡Qué mate! Hija de Lo primero puta, que ¿no? escuché es la voz de Andrew. ¡Bien, Mateo, bien! ¡Bien, Mateo, bien! ¿Todo bien? Y pues sabe que no está la mano acá que está filmando, ¿viste? No hace No miren, festejo, no nada. hace nada.
¿Quién la va a cobrar? ¿La va a cobrar vos o la va a cobrar él? Bajo un cambio, pues ya te perdoné 3 veces. No lo más como no lo más. No lo más, que sea bonitado, bajo un cambio conmigo. Bajo un cambio conmigo. Igual lo dijo de mala manera. Maxi está rapeando, Chuy. Juego. Yo, no rapeen más conmigo. Pobre chico que está re hinchado los huevos y encima lo gasta, boludo. Yo digo, vení. Seductor. Sí. ¿Qué hizo? ¿Salió? ¿Salió, chico? ¿Por qué está así? Sí, salió 3 días seguidos. Ah, hijo de puta. Anda del fin de, ¿viste? Sí. Dice, me fui de acá, viste, el domingo, como que estuve en una quinta, no sé, martes, miércoles, ¿Cómo va, chicos? ¿Todo bien? jueves. Qué manera de rascarse los huevos. Cuando estuvo ahí, dice, pileta, aire, Y sí. cagaste. Encima después ayer salió de nuevo. Ah, bueno. Todo mal. Afuera. ¡Con dos, sálense! ¡Víctor, Río! Bien. Tranquilo. Está bien. Tranquilo. Dale. Que se complique. Jueguen fácil. Resuelvan fácil. Para atrás, Sí. Estoy, mirá. No hay que pegar ahí. Voy. Era el 2-0, estaba solo y fue el pase. Ok, ahí lo pregunté. No literalmente puntual, pero ponerle. Tapen. Fran. Eso. Así, Fran, resolver fácil. ¿Tienes fotos de los bebés? ¿Tienes fotos de los bebés? Sí, la que te pasó hoy. ¿Nada más? Ah, no la sabía, ya viste. Me quieren ellos. Ah, te cobran ahora por la foto. Bien, Hugo. Ganaste ahí. Jueguen con inteligencia. ¿Ese cuál es? Ya no lo Este reconozco más. Ah, está re grande. Muy grande. No los reconocía. Ya lo puede voltear acá. Bien. Ya está Ya, grande. sí. Igual ¿Cuánto después pesa? arrepiente. Lo vi. Segundo es como más inocente, ¿viste? Sí. Aparte de Es como que lo quiere copiar al otro que es un salvaje. no el torneo potencial, el otro sigue siendo. Dice que capaz lo agarra, viste, así, Claro. y a veces lo tengo que separar porque grita. Pero aparte, hay veces que está así la carita así, pidiendo como ayuda, viste, con eso yo lo agarro, porque me da cosa, Sí, como que sí. está así, todo comprimido, Claro. viste, y como que, Es verdad, el otro aunque sea gordo es un cachorro como que le también. está agarrando de acá y está haciendo así, con los ojitos cerraditos, viste, nada, me da cosa. Tapá. Y ahora está... Ese video que está el gordo todo loco corriendo de costado y segundo lo mira como Sí, diciendo y aparte que él también quiere. él quiere participar pero no puede. Y ya está, segundo está ya casi 515 Ah, con gramos. razón, no los diferencio ya. Onda, aumentó 200 gramos y León ya está a 700 y pico. Ay, casi te sentí linda. Sí. Igual voy a esperar que tengan los dos pasando el título para ya vacunarlo lo haga al mismo tiempo, si no es una paja. No, sí, le La próxima cambio, juez.
¿Sabes cómo come la comida valenciana? Sí, me gusta. Se desespera. ¿Por qué están tan muertos de hambre esos gatos todo el tiempo? Me da la risa, viste, porque capaz que yo le voy a agregar un Mirá, es un poquito más gay, mirá, es un gay. muy bueno. Ir a mi casa. Capaz que voy a bueno, capaz que está quedando sin comida, le voy a agregar Se ponen. los deditos Ay, abiertos. no, tan blanquito. Como Sí, hacen, como ¿viste? la pata. Que se le ve todo rosita, ¿viste? En el medio. A mano poder, Sí. tirando su comida. ¿Saben a todo pelota? Sí. ¿Saben dónde juega la mala? Si acá o allá. Preguntale allá al de que está con la pelota de... Al último. Allá y el que tenga con pelota le Sí, sí, el que tiene la pelota en la mano. No me acuerdo, no sabía ni decir ruso, campera negra, No, hubo una laguna. a todo pelota, no. Le decían, porque no decían bien el nombre. Esto no pasaría si hubiera remeras del staff. Yo tengo, está cubierto. Se rompieron con el viento. Hay mucha rota que podrían. Pasa que van a nuevas, vamos a tener nuevas. el presupuesto de bandera está, Sí. está complicado. Lo que pasa es que no estamos invirtiendo. Menos ahora que ya se termina, ¿sabes? Ni en pedo. No te hago una bandera. ¿Un torneo? En diciembre ya está. Vos vas a venir en enero. ¿Viste? Ella, viste, se hace la copa, pero viste, después quiere ir de Y yo vacaciones. sin mi amiga no vengo más. Ah, no sé. ¿Qué ven mis ojos, boludo? Levantó la pata así, onda Zlatan. Cosa asombrada. Cambio, juez. Madre mía. Hacete una narración. A lo Paco Espín. Paco Espín fue el primer filmador del torneo. Ah, ok, es el original. Es el original y no viene más porque te narraba todo el partido. Ah, aparte cualquier cosa. Capaz que te hablaba de política en el medio del partido. Encima era amigo de la primer fotógrafa del torneo, que también no viene más porque se la pasaban hablando al lado de la cámara del partido. Sí, Opinando. Mirá que mal. Mirá, es la mentirez esa, boludo. Están pagando. Usarela. Ah, pará. Un poco de respeto. Sí, un poco. Yo, por lo menos del partido, yo no voy a decir nada porque no lo entiendo. Así que. Te voy a decir como Andre y No sé si Chale. te contó una vez, Gaby, que yo dije, sí, los relatos de Andre y Charo en un video del Liverpool, ¿no? Y Juli dice, sí, me enteré que Nina tiene rulos, onda algo así, como que tenía como que era... Yo Sí. tenía rulos. Ah, bueno, me enteré que no sé qué, onda, como que hablaban de lo que habías hablado vos. Sí, bueno, un equipo le mandó una vez también que dice, yo no sé lo que pasó en el partido, solamente sé que la que filma se peleó con la mejor amiga por drogadicta. Claro, Lo que se llevó del partido. no puede tirar él. Viste, estamos de joda acá. Terminé de perder la vuelta. Igual te queda bien la voz.
con otra voz, así que va a pensar que... Además, si salí, nada. Capaz que le gusta tener esta voz y salir con eso. Por eso que se puede. Bueno, y Nina también relata los partidos. Ya no, Es que sí. la cagaron a pedo. Claro, y sí. Nina es mi hermana que a veces filma también. Ah, ok. Pero Nina Más se de pone una la maldad, cámara acá y te narra el Pero partido. aparte le gusta el fútbol, Le no como gusta ella. narrar el partido. Entonces No, capaz que como te... lo comenta, pues lo entiende. Comenta. Claro, ¿Entiende? Nina mi novia. ¿Sí? Nina tiene 16 años. 16 años. Boludo, preso. Escuchá, ¿por qué tengo esos? No cambié de tema. Dale, vamos. No sé qué tenía, boludo. Yo quiero dirigir ese partido. Sí. Mi novia, ¿cuál es que tiene 16? ¿O qué? Mi novia, ¿cuál hay? El hermano de ella. Sí, ya lo sabemos. Vamos, dale. Cada vez que que habla prueba para habría. que lo quiso explicar Cada y vez cada vez peor. Pasó, pero tú. Bueno, y como entiende, capaz de Opina. una vez tipo nos había pedido un partido 7-0 en el equipo y como Alemania, Brasil, no sé qué, como que cargaba, ¿viste? Tiraba ese comentario, ¿viste? Encima con la cámara acá al lado, ¿viste? Pero igual, o sea, el comentario malísimo. es gracioso, pero. No, pero entiendo malísimo. Ah, pero ya. Era una opinión personal. o sea. Sí, ya era, metiéndose Pero para, hay cada comentarista que mata a los jugadores. Estamos acá, fútbol amateur. ¿Viste? No vamos a estar en silencio todas las horas que estamos acá. Ni en pedo. Bueno, viste que nos cagaron a pedos a André y a mí. Y después, no, pero después le dije a la otra doctora y al chueco que me preguntaron por André y dije no viene más, que sé yo, porque no nos dejan hablar. Y ellos estaban de acuerdo, tipo, ¿cómo van a estar tantas horas sin hablar? Ellos ¿Qué no quieren? pinchan ni cortan. Acá lo que mandamos de gallillo. Ese de 5 nos pertenece. Sí. Muy bien, muy bien. Entonces sos vos el que no me deja estar con André. Claro, yo hice el del Mira qué roque. bien. Yo hice el del Mirá qué bien. roque. Santi acá. Me voy a acordar. Traer al nuevo, así no puedo charlar con nadie. Y ahora estoy charlando. Chilena. Chilena tirada al chat. No sé de qué me estás hablando. Me mirás riéndote como si yo entendiera. Como que esperaba que Tommy salte y haga así con las patas en el aire. Ay, 15 metros del área. Chile. ¿De qué te vas a disfrazar hoy? De pirata. No pasa nada. No tengo muchas cosas para poner. Para mí el que tiene el brazo así tendría que ser algún prócer. Él va de pirata con un garfio en la mano que la tiene Sí, así. una prócer, viste que tiene así. Ah, una totalmente. Napoleón. Sí. Era buena. Era bueno. Me dijeron, Tendríamos que haberte pedido asesoramiento, ¿no? Me dijo que en una tía es que no le podés hacer. Yo quería que vaya de No qué. sabés cómo es ¿Qué? la panza al aire y... Y sí. Pero a él le da vergüenza su panza, a mí no. Hasta sin eso. Hasta sin eso. Que se la banque. No. Sí, que se la banque. A mí no me da nada. No me parece mal, no me da vergüenza. ¿Todos festejan Halloween acá? No, yo no. Tendríamos que haber Así venido Argentina. disfrazados de este fin de, ¿no? Ellos son los yankees. Nosotros- No, Yo aprovecho cualquier cosa para disfrazarme. Sí. El pirata. Sí. ¿Pirata pone un parche? No. Era re ¿De dónde incómodo, saco ¿no? un parche No, aparte aparte? re incómodo. Sí, la no. mina de tuerta, ¿viste? Sí, hay que ver. Después de sacar el parche y de todo borroso, Sí. está todo apretado. No, me voy a poner una camisa blanca con un corset arriba. Y después la pollera negra. Y tengo como una de esas telas que tienen como cuentas. Nagu, en esta, con ese esquema que hay que actuar más efectivamente. Como moneditas, cuentas.
Y las botas altas. Y nada. Pero esa vestimenta es la pirata. Me parece que es medio de pirata. Pocahontas, ¿no? Algo así. Es de Trapelio, ¿no? Bien, mate. Pero escúchame, para el costado, a mí nunca al que me medio. parece un re buen disfraz. Sí, pero el tema es que vos tenés que ver el contexto del que lo utiliza. Y también. pero, No ¿cuál es el problema? No te voy a hacer poner acá en cuero con cositas así, con pancita, boludo. No, No, y aparte el tatuaje. ¿por qué odias la pancita? Él mismo lo dice, ¿qué voy a ¿Cómo mostrar, le boludo? disfrazás, te lo digo? Yo lo quería disfrazar de Ken. De Ken. Ken y Barbie, Barbie Ken, sí. Eso, dale. El de la película. Tiene un tapado de piel hasta el piso y nada abajo. No, ¿qué querías? Que a vos lo odias. A mí me re gustaba y yo me iba a disfrazar de Barbie. Claro, ella porque quería agarrar y él que esté ahí. Y él tiene un tatuaje en la panza que le da vergüenza, entonces no quiere usar el traje de Ken. No es el tatuaje. ¿No qué? Los abdominales que están ahí a 3 A mí metros. me gusta. Es como... Me imaginé a Yacenere, boludo, cuando había dejado me imaginé a Yacenere cuando había dejado de entrenar, estaba reconocido. Son re malos ustedes, con razón no le gusta mostrar la panza. Pero él mismo lo La dice. panza birrera. Claro. Sí, pero a mí me gusta. Sí. Pero a nosotros no. Así que no la muestre. Claro. Cuando tiene el tatuaje yo estaba mirando a Gabriel y hizo... Me persigue. ¿Por qué? ¿Por qué me persigue? Así que me terminó copiando el disfraz. Dos piratas. Ahí está. Igual no tenías un disfraz de mujer. ¿No tenías un disfraz de mujer? Pirata de mujer. No tenía un ¿No disfraz de podía ser pirata. Barbie sola? No, ¿qué sentido ¿Y tiene? por Y qué aparte los piratas? tendría que... Dos piratas. No entiendo. ¿Qué me Van estás los dos de planteando? piratas. Sí, ¿Por qué dos piratas? porque él me copió el disfraz. Yo ya me iba a disfrazar de pirata. Uy, ¿vos te ibas a disfrazar de Barbie como...? No, yo me iba a disfrazar de Barbie si él iba de Ken. Es muy pretencioso. Pero no podía. Ahora siempre tenía que ser de Ken. Vos no podías ser Barbie o otra cosa. Ella, No. ella quería ir en pareja. O sea, Claro. quería ir combinado con... Claro. Exactamente. con cosas. Entonces, como él no quiso ir de Ken, dije, bueno, anda de lo que quieras. Y me dice que iba a ir de cura. Entonces me puse a buscar. Todo de... No, de monja no me iba a disfrazar yo. ¿Por qué? Ni pedo, no me gusta. Ay, ay, es Y... otra cosa. Un poco más border. Ojo, queda abierto Santino. ¿De qué? Ah, no. ¿De qué? Nene. Ah, Iba a tirar otra que ya íbamos a... Ya arrancamos, ¿no? El relato Que se iba a la de mierda. Cuba, ¿no? al final me van a dejar grabando sola, sí. Sí. Me echan antes. Bueno, entonces yo le dije que se disfrace de lo que quiera y él iba a ir de cura. Entonces yo dije, bueno, yo voy de pirata. Y pasó por todos los disfraces. Vamos, chicos, no Disfraz se de bajen Jack los Sparrow. brazos. Qué paja igual los disfraces. Sí. Y al final me terminó copiando el disfraz. Jack Sparrow. ¿Y el que se pone? Él ¿Un garfio? tiene un en garfio, el se brazo compró de una un banda. sombrero de pirata. ¿Qué fue? ¿Dónde lo No, lo compró por Mercado Libre. Y en casa había una camisa azul larga, parece un saco. Y se va a poner eso con un cinturón, unos borseos. Ahora van a lo de Google. ¿A qué hora? Sí.
Y cuando salimos de acá, vamos a casa y nos cambiamos y vamos. Así que, tipo 12:30, 1 calculo. Hoy fueron a lo de mi tía porque fueron a ver una peli de terror con mi primo, ¿viste, Rafa? A lo de Ana. Ah, Y fueron a ver una peli de terror con Rafa y le llevaron una capita de Drácula y se la pusieron al perro. Mirá. No llegaba, amigo. Era un desastre. 3-3. Mirá. ah, bueno. No, sí, era re ganar. No teníamos equipo. Muy tierno. Háblense, Fran, la próxima tenemos a Gonzalo adelante. Yo estoy para ver una peli de terror. Está, ¿Sabes cuál van a sacar? La nueva de Nosferatu. Esa quiero ir a verla. ¿Vamos ahora al cine? Terrible, 19. ¿cómo se llama? Esa está re fácil. Ah, no sé, porque me está apareciendo mucho en TikTok y no sé si es nueva o... No, ni idea. ¿Cuál decía que yo quería ir con Gaby? Que vi Smile. Smile. Ah, la 2. Yo vi la 1 con Gaby en el cine. Tranquilos, tranquilos. ¿El tiempo? Ah, no sé, 5 a 2 creo. ¿Y el tiempo? Van 37 en total. No sé cuánto estuvimos demorado en el anterior. 15 en total. Claro. Ah, no. ¿Tute? ¿Bajo en serio? ¿Bajo en serio? ¿Sí? ¿Con quién? Bien, Mateo, bien, Mateo. ¿Sandler? Sandler. ¡Alto! La cerveza Fidalga, boludo. No, ni pedo. Ya no laburo. Yo tenía unos ¿Unos qué? vasos chops, ¿viste los grandotes? No. Bueno, el típico de cerveza. Los macizos. Sí, sí, sí. De drama, ¿viste? Que son brasileños. La cerveza Fidalga. No sé qué estás hablando. ¿A qué vas con esto? No, porque él tenía el sponsor de la cerveza esa. No puedo explicar Estoy cansada de trabajar con vos. Estoy cansada de trabajar ayer con lo vos. tenía que explicar todo. La persona hablaba tanto con Andrea. Se complementa. Sí, la verdad que sí. Para colmo, cuando nos cagaron a ¿Me dijo la pedos. otra vez? Sí, Le encanta el chilento, le encanta. Encima, pará. Una vez. Viste que cambió la voz, todo. Sí. De repente tenía ganas de ir a laburar. ¿Estaba así? ¿Estaba hablando así? Sí. No lo dije por eso. No lo dije por eso. Bueno, igual. Pará, una Sí, le vez. cambió la cara. Una vez ya nos habían cagado a pedos. Se puso colorado. Una vez ya nos habían cagado a pedos y habíamos estado todo el partido en silencio. Sí. ¿Te acordás que nos dijeron? Sí, nos habían dicho como que era un equipo que después veía, que entonces no hablemos, no sé qué. Todo en silencio. Y el chueco desde la otra cancha dice, ¿qué onda las chumas? Y hay un equipo que son vecinos, todos. Ok. Son conocidos. ¿Posta? Sí, acá está Santa Teresa, no sé si conoce uno de Ríos. No, ni que. Bueno, que hacen todo el stream y son conocidos, ¿viste? Y ellos Nos pidieron por favor que no hablemos. A veces, bueno, si ganan, ¿no? Si ganan, ven el partido, ven así en stream, ¿viste? Ven No la le puedes sacar jugada. audio de último. Es que tengo... Me harían un favor.
Nada. Me harían un favor si le Yo sacan no, el audio. no, me suman un trabajo más No, para... no, pero digo, o sea, ustedes ven el video, ustedes ven el video Claro, es... sin relatar, Claro. sin ningún relato, solamente piden que estén callados. Nah, La pelota. De última le pueden dar el video a ustedes sin audio. Capaz que de repente en el stream sabe Nina se peina no sé qué, onda, y 2000 personas que lo ven saben que Nina se... Saben que Nina se peina, pero acá está... Eso. Sí, ese es el tema, pero bueno. No entendí. ¡Alejo! ¡Alejo! ¡Basta! Ayer viste que vino Vale, no, la otra vez que vino... no, ayer que vino More. Me dijo, Rodri me dijo... More, otra que... Sí. Y Rodri... Con vos sería que fuera a mí. Pensé que iba a venir. Quería que venga. Y sí, siguen ahí. Y parece que sí, porque él quería que venga. Sabes que yo sabría decirte si siguen o no, si me la mandaran. Pero no me interesa ya. Si me la encima, bueno, pará, el día que nos cagan a pedos, me reenvían como unos mensajes de un equipo. Que el equipo había dicho tipo... ¿Posta? ¿Llegó? Sí, o sea, Porque nosotros no es que nos viste, cagó a pedos. yo pensé que no, en comentarios de YouTube hay algunos, pero nunca dijeron, pero que te mandó uno personal. Bueno, O sea, justo el de Mati, boludo. sí, pues nada, tipo... ¿Pero qué te mandó uno del equipo? Mandan a León un mensaje. A León. Decile Gaby. Gaby. Ella dice que... ¿Ella dice qué? León. ¿Por qué León? Porque cuando lo conocí me dijo que se llamaba León. Y al Así final que se quedó. llama Roberto... Sí, ok. así que le quedó León. Ok, Leoncito. ¿qué Le te mandan a él un mensaje, el equipo este, y le dicen tipo... y le dicen... che, el partido se escucha ruido, que la visita de Andrea se peleó con el mar. ¡De vuelta! ¡De vuelta! Y desde ahí nunca más la vi. Sí. entonces por eso. Sí. Nunca más la vi, tipo, nunca más me la puse. Ahí piso duro Mati. Felipe. Y, ay, y nada, tipo, desde ese día no la vi más. Ese ya no desapareció. Desapareció. Sí. Sutilmente la borraron. Bueno, y cuando me manda eso, yo entro a ver el video, porque dije, bueno, pará, ¿qué tanto se escucha? Se escucha todo. Sí, Hasta pero- lo que susurramos se escuchaba, sí. boludo. Aparte, o sea, puse un minuto random y lo que se escucha soy yo diciendo, no tenés que dejar, es un pelotudo, tío. ¿Viste? Ay, Dios. Porque yo no hablo al pedo. O sea, si vos le sacás la imagen del partido y le ponés los ángeles... Sí. Claro. Sí, pasa sí, sí. tranquilamente. Sí. Como que... Encima, hasta lo que susurramos se escucha, Sí, boludo. no sé qué te Sí, qué onda. Podés zafar ahora que hay viento, así que Sí. Tenés que ponerle música de ascensor a la idea de... No sabía que había llegado mensajes. Sí, Pues yo me guiaba porque a veces viste que comentan los videos de YouTube. ¿posta? No sabía eso. Comentan videos de YouTube, pero boludeces, pero no es Ah. nunca fue por audio. Onda de... Sí. Entonces yo dije, bueno, capaz que No, le mandaron un mensaje. Sí. No, decía, ya sé porque decía Urela, el equipo ese de Mati, hay a veces se ve que capaz que juegan un sábado. Si yo subo el video el mismo sábado y ellos están juntos, ven el partido. Y seguro que estaban viendo el partido así, con el volumen de Claro. fuerte, y
Estábamos, sí, nosotras dos. Ah, sí, por eso le habrá dado bronca porque capaz que tenían que verlo en mute. Boludo. Y bueno, vos me preguntás. Sí, dale. Nah, ¿qué me importa saber si se peleó con el novio? ¿Qué me importa a mí tu partido? Es ambiente futbolístico. Opa. Sí, es 50 minutos de juez. ¿Con qué? Pero no sabes nada. Capaz que hizo que debe charla, pero no le di cabida. Y Buena no, onda, porque, no, pues me tiró. No, no de eso. ¿De qué? Sí, que le iban a. Uy, se ve que sí, porque ahora está, viste, que él no estaba juntando las cosas. Parece un chabón. Capaz le está enseñando. Sí, sí. Yo me di vuelta en un segundo. Vamos, ahí. Vamos, que intentemos, que sea una más, vamos, que se puede, Toby. Ah, sí, está enorme, boludo. Puedo tener la cara toda. Bueno, este es el lado. Wow. No igual. Volví, Alejo. No, es el derecho que está. ¿Está bien? No, que está mal. Ah, Este es el lado bien. Este es el lado bien. Ah, por eso. Pero está bastante Está muy bien. gordito. Está bien. Qué bonito. ¿Ves? Igual tiene la locura de los dos gatos naranjas de Está mejor. Ah, sí, no, lo veo. Mira la naricita. Vaya, deja, ¿No ves que parece un lince? sí, parece un lindo. Decía el otro día, me apareció un video de un. No sé en qué lugar. Habían agarrado un gatito así en el medio de la nieve. Así. Lo cuidamos. Ah, claro. Mira, al final era un. No sé qué. Un caballo. No, era un. Esos gatos de montaña, ¿no? Sí, un gato de montaña, onda, pero enorme, era como si fuera un tigre en un momento, bueno, ya. Onda, y la redomesticaron. Claro. Y estaba así, Ah, viste, ya después cara de malo, viste, pero tierno. claro, pero doméstico. Se llega a enojarte con un Sí, te pongo. gato. A ver si pasa esto, bueno. Ay, el gordo. Es un pancho negro. Se usa de moda. Sí, siempre usó todo el espacio, el gordo. Sí. Nosotros teníamos que sacarlos cuando estaban con Panchi también. Panchi y el segundo dormían juntos y el gordo se les tiraba arriba de la cabeza y lo teníamos que sacar porque los ahogaba, boludo. Los pelitos más largos, Sí. porque la de oreja termina ahí. Sí. Y sigue, un mechón. Muy bien, Alejo y Estefano, muy bien. Vamos, que nosotros tenemos nuestra personalidad también, vamos. Ahí va, Con un vamos. escaloncito lo Un hicieron. escaloncito. Están re malcriados esos gatos. Están muy malcriados. Escaloncito, porque si no, no llega. ¿No querés dar en la boca? Ah, Muy bien, Guillén. ¡Epa! Bien. Tenemos nosotros, Guillén, no nos quejemos. pero vos fíjate que ya acá ya se ven que Ah, están mirá, iguales. están iguales. Sí, sí, sí. Vamos, mamá, carajo. Pero el gordo siempre tuvo esa cara más de despierto, ¿viste? Listo, bien listo. Alejo, ¿está bien? Alejo. Médico, médico. Médico.
A Víctor y Jen con una cinta en la boca, tío. Los dos. Gonza también, no la Gonza. Listo, dale, saluden.